Gloria sea al Señor, hermanos. En esta noche vamos a comenzar una serie de enseñanzas, acerca de la profecía bíblica. Y el día de hoy el tema es el reloj profético de Dios. Amén. Un tema que está muy relacionado al pueblo de Israel, un tema que está muy relacionado a los acontecimientos presentes, pasados y aún que están por acontecer. Hoy estamos en la primera clase de esta serie de profecías bíblicas. Como pueden ver, el tema es el reloj profético de Dios. Leímos el texto de Isaías capítulo 66, verso 8 como base de esta enseñanza. Cuando nosotros hablamos muchas veces, hermanos, de reloj profético de Dios, se nos viene a la mente un cronograma de eventos de manera consecutiva que ya están plasmados en la mente de Dios, pero que a lo largo del tiempo se van cumpliendo, se van realizando, se va dando a conocer a la humanidad. Pero todas estas profecías, todos estos eventos proféticos ya estuvieron o ya nacieron en el corazón de Dios. Que nosotros como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, necesitamos saber cuál es el tiempo que nos toca vivir. Hoy nosotros estamos en el año 2019 y prácticamente, hermanos, han pasado 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez a la tierra. ¿Por qué es importante que nosotros podamos conocer en qué tiempo vivimos? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos conocer en qué momento o en qué parte de la historia profética nosotros nos encontramos? Recordemos nosotros, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Dice que eran 10 vírgenes, pero las 10 vírgenes tenían los mismos beneficios. No había un beneficio más grande para una virgen que para la otra. Las 10 vírgenes estaban con los mismos beneficios. Pero dice que 5 estaban descuidadas, 5 estaban desapercibidas. Y cuando vino el esposo llevó a quienes, a las que estaban apercibidas, a las que estaban aguardando la venida del esposo. ¿Saben por qué las 5 imprudentes se quedaron? Porque ellas no conocían el tiempo en la cual el esposo vendría otra vez. ¿Por qué es tan importante conocer el tiempo en la cual nosotros estamos viviendo? Porque es importante que la iglesia del Señor se pueda preparar para tener un encuentro con el esposo, que pueda tener un encuentro con el Señor Jesucristo, porque Él prometió volver otra vez. Pero necesitamos saber cuáles son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hermanos. Tenemos que contemplar nosotros no tan solamente los eventos pasados o los eventos futuros, sino tenemos que nosotros contemplar los eventos proféticos presentes. ¿Qué profecías, qué eventos proféticos se están cumpliendo delante de nuestros ojos? Hay profecías que se están cumpliendo en estos tiempos. Y esto Dios lo hace para que nosotros podamos discernir los tiempos. Fíjense, hermanos, esta profecía. Adelante, el hermano Bryson. Oseas capítulo 6, verso 12. Dice el Señor: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Según de Pedro capítulo 3 verso 8 nos dice que un día de Dios representa ¿cuántos años? 1000 años. Nos habla que con la llegada del Mesías, con la llegada del Señor Jesucristo, iban a pasar 2 días de Dios en los cuales tendríamos vida. Es decir, habría una restauración espiritual en todas las personas que se acerquen a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, tan solamente nosotros vemos la gracia de Dios para con el pueblo de Israel. Pero a partir de la llegada del Señor Jesucristo, vemos que esa gracia se expande para gentiles y para israelitas.
Y esta gracia se expande a todo el mundo. Por ello que el Señor dice que esta palabra será predicada en todo el mundo. Pero dice que después de los 2 años proféticos, de esos 2 días proféticos, viviremos, dice, delante de Él al tercer día. ¿Con qué acontecimiento nos está hablando, hermanos? Con el acontecimiento del arrebatamiento. Fíjense que dice 1 Tesalonicenses, adelante el hermano Bryson, capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice la profecía de Oseas? Que 2000 años pasarían para la restauración espiritual de todo el mundo, de la gracia que Dios iba a extender a toda la gente del mundo. Pero terminados esos 2 días, hablando de esos 2000 años, ¿y qué dice el arrebatamiento? Que los muertos resucitarán, que los muertos en Cristo van a resucitar. Es decir, hermanos, ¿para qué se está cumpliendo esos 3 días? 2 días nos habla que son para que Dios derrame su gracia. El tercer día para que Él nos resucite y para que nosotros vivamos delante de Él. Nos está hablando de aquel acontecimiento llamado el milenio. Es decir, hermanos, nos está hablando que nosotros ya estamos prácticamente en estos días proféticos. Prácticamente han pasado 2000 años desde el momento en el cual el Señor Jesucristo vino por primera vez a la tierra. ¿Y es importante que nosotros conozcamos eso? Claro que sí, hermanos. Nosotros queremos partir desde el punto que estamos nosotros viviendo. ¿En qué tiempos? En los últimos tiempos. Y cabe resaltar, hermanos, que la palabra últimos tiempos en la Biblia se usa no tan solamente para hablar del siglo XX. La palabra últimos tiempos o últimos días en la palabra de Dios lo usó Pablo, lo usaron los apóstoles, porque ellos creyeron que estaban viviendo en los últimos tiempos, que ellos hablaban de últimos tiempos sin que aún se cumplían muchas profecías. Pero nosotros hablamos de últimos tiempos porque las profecías se están cumpliendo, hermanos, delante de nuestros ojos de una manera acelerada. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la Escritura, vemos que las profecías que faltan cumplirse son pocas. La mayoría de profecías bíblicas ya están cumplidas. Y hay profecías que se están cumpliendo, hermanos, delante de nuestros ojos. Adelante, el hermano Bryson. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de reloj profético, automáticamente nuestra mente tiene que relacionarlo con Israel. Porque Israel, hermanos, es el eje central dentro de las profecías bíblicas. Cualquier evento que nosotros queramos conocer no se desliga del pueblo de Israel. Si nosotros queremos saber en qué tiempo estamos viviendo, tenemos que contemplar qué es lo que está pasando en Israel. Si nosotros queremos ver qué acontecimientos han pasado a lo largo de la historia, tenemos que nosotros ver la historia de Israel, porque Dios siempre ha trabajado con un pueblo. Dios, hermanos, siempre ha trabajado con el pueblo de Israel. Y es más, aún el Mesías, aún nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué pueblo fue? Fue del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios escoge el pueblo de Israel? Porque Él quiere, y Él, hermanos, escoge al que Él quiere. Si nosotros estamos en este lugar, no es porque nosotros fuimos mejores que otros, pero porque Dios nos trajo a este lugar, porque Él quiso y nos amó, dice la palabra. Adelante el hermano Bryson, leemos Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8.
Dice el Señor acerca de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué es que Dios escoge al pueblo de Israel? Primero, porque lo ha escogido para que sea un pueblo especial. Segundo, dice porque Israel era el más insignificante, Israel era el más pequeño de entre todos los pueblos. Dios escoge a la nación más insignificante. Dios escoge a la nación más pequeña. Dios escoge aún a ese pueblo que no tenía tierra en un inicio, pero que Dios le promete una tierra. Y Dios también lo escoge, dice, porque os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios, hermanos, cuando promete algo, Él lo cumple. Por más rebelde que nosotros seamos, por más duro que muchas veces se ponga nuestro corazón, Dios siempre cumple su juramento. ¿Y a quién prometió Dios darle un pueblo a su descendencia? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos no vieron la promesa cumplirse, pero sin embargo Dios cumplió su promesa. Israel, hermano, a lo largo del tiempo ha pasado por muchas conquistas, tragedias y desgracias. Israel, hermanos, por desobedecer a Dios, ha pasado por muchas cosas, pero de todas estas cosas siempre Dios le ha librado. Nosotros primero vemos, hermanos, que lo libró de las manos ¿de quién? Del faraón. El faraón los tuvo cautivos, hermanos, por 430 años en Egipto. Y Dios les libra con mano poderosa. Les ayudó en guerras para que puedan llegar a la tierra prometida. Nunca Dios se olvidó de ellos, hermanos, por más que siempre ellos tendían su corazón a adorar a otros dioses o a irse en contra de sus mandamientos. Dios siempre fue fiel con este pueblo. Pero Dios, hermanos, ¿qué es lo que esperaba de ellos? Dios esperaba que sean una nación fiel. Dios esperaba que sean una nación santa. Dios esperaba que ellos puedan responder a su amor, pero ellos no lo hicieron. Dios, hermanos, esperaba que ellos anuncien las bondades de su Dios a las demás naciones. Ese fue un punto muy determinante, que Dios no consiguió, no escogió un pueblo tan solamente para que les dé bendiciones, sino que Dios escoge un pueblo para que a partir de ese pueblo ellos puedan comenzar a compartir las bondades de su Dios. Adelante el hermano Bryson. Marcos capítulo 12, versos 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué hizo el Señor con esta higuera? La maldijo. Dice que esta higuera, ¿qué hizo? Se secó. Y esta higuera, hermanos, estaba representada por el pueblo
de Israel. Esta higuera representaba el pueblo de Israel. El Señor esperaba frutos de este pueblo, pero sin embargo, este pueblo no llegó a dar frutos. Y cuando el Señor vio que este pueblo no dio frutos, entonces la maldijo y se secó. Y saben, hermanos, quienes tuvieron oportunidad gracias a la desobediencia, a la apatía del pueblo de Israel, fuimos nosotros, la iglesia del Señor. Hoy nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, tenemos esa oportunidad que Israel no pudo cumplir. Israel fue puesto en medio de las naciones para que ellos puedan compartir las bondades de su Dios. No lo hicieron. Dios escoge a un pueblo llamado iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir las bondades de nuestro Dios. Por ello que el Señor comisiona en Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, y dice, a todas las naciones haciendo discípulos. Ve y prediquen, dice el Señor. Vayan y prediquen la palabra. A eso nos llamó el Señor. Y esa era una de las responsabilidades que tenía el pueblo de Israel. Adelante, hermano Bryson, y vamos a ver que el pueblo de Israel, hermanos, Dios lo puso en un lugar especial de entre todas las tierras del mundo. Ezequiel 5:5 dice que el pueblo de Israel está ubicado no en cualquier lugar, sino en un lugar especial. El pueblo de Israel está ubicado en el centro del mundo. Amén. Le puso en medio de todas las naciones. Coloquialmente se dice que Machu Picchu, el Cusco, es el ombligo del mundo. Pero el Señor mismo en su palabra, Ezequiel 5:5, nos dice que es Jerusalén, que es Israel, el centro del mundo. Es el centro de entre todas las naciones del mundo. Pero ¿por qué Dios ubica a Israel en medio de las naciones del mundo? Yo quiero que nosotros veamos, hermanos, la imagen que está proyectada. Israel está en medio de las 6 grandes potencias mundiales que han habido a lo largo de la historia. Fíjense, hermanos, que Israel está alrededor de Babilonia, de Persia, de Media, de Asiria, de Egipto, de Grecia y de Roma. Bueno, en el mapa no se alcanza a apreciar Roma, pero también ahí está. Israel, hermanos, está en el centro de todas estas naciones. Israel, hermano, está en el punto central. Desde ese punto, Dios quería que Israel pueda comenzar a compartir las bondades de su Dios. Desde ese punto, Dios quiso que Israel pueda predicar el Evangelio. Desde ese punto, Dios quiso que el pueblo de Israel sea una nación que testifique de las bondades de su Dios. Pero como ellos no lo hicieron, pero como ellos se negaron a hacer la voluntad de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que ellos estén sometidos bajo estos imperios. Y lo curioso de todo, hermanos, es que si es que Asiria quería conquistar Babilonia, pasaba por Jerusalén. Si es que Grecia quería conquistar Babilonia, tenía que pasar por Jerusalén, por Israel. Si es que Persia quería pasar al otro lado, tenía que pasar ¿por dónde? Por Israel. A donde ellos querían atacar, tenían que pasar por Israel. Por eso que la historia bíblica nos habla que Israel estuvo bajo el imperio babilónico, bajo el imperio egipcio, bajo el imperio asirio, bajo el imperio medo-persa, bajo el imperio griego y luego último, bajo el imperio romano. Y a la mala ellos tenían que predicar a su Dios, tenían que hablar de su Dios. Y todos nosotros conocemos la historia de Daniel, la historia de Mesac, Sadrach y Abednego. Vemos, hermanos, cómo
estos hombres, tanto Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, en medio de la cautividad, ellos dan a conocer a su Dios. Ellos dan a conocer a su Dios no tan solamente bondadoso, sino a un Dios poderoso, que podía librar del horno de fuego, que podía librar de la boca de los leones. Y eso era lo que Dios quería. Pero Dios les dio la oportunidad de hacerlo a la buena. Pero cuando ellos no quisieran hacerlo a la buena, ellos estuvieron, hermanos, de ese momento cautivos. Cautivos estuvieron a lo largo de todo el tiempo. Adelante, hermano Bryson. Los imperios que han habido a lo largo de la historia, primero tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y el último imperio que se desprende de Roma, ¿cuál es? El imperio del anticristo, que está próximo a manifestarse en cualquier momento. Ese imperio se va a manifestar, pero hasta ello, hermano, la iglesia no está aquí. Amén. Hasta ese momento la iglesia se fue con el Señor. Amén. Amén. Israel, hermanos, lejos de su tierra, ha pasado momentos muy difíciles. Lejos de su tierra, hermanos, Israel ha pasado momentos tan desastrosos. En el año 50 a.C., China era 6 veces más grande que Israel. Pero hoy, actualmente, el pueblo de Israel en todo el mundo tiene aproximadamente 14 millones de habitantes. Y China tiene más de 1.500 millones de habitantes. El hecho, hermanos, de que Israel haya estado lejos de su tierra no lo fue bien. La desobediencia a Israel le costó, hermanos, muchos males. Adelante, hermano Bray. Levítico capítulo 16, versos 32 y 33. Asolaré también la tierra de Israel, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren. Y a vosotros os esparciré de entre las naciones, que os perseguirán con espada, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. ¿Qué dice? Que cuando Dios los saque a Israel de su pueblo, dice, les perseguirán con espada. ¿Y para qué te persiguen con espada? No creo que es para que te premien, sino para que te maten. Y eso es lo que Israel, hermanos, ha pasado a lo largo de la historia. La desobediencia de Israel le costó salir de su tierra, pero también morir a espada por naciones, por pueblos, por reyes. Y aún en la historia moderna, hermanos, nosotros tenemos registros de cómo el pueblo de Israel fue muerto, ha padecido, hermanos. Ha padecido mucho el pueblo de Israel. Como dice la palabra del Señor, al que se lo da más, se lo demandará más. Al pueblo de Israel, hermanos, Dios le ha dado muchos beneficios. Al pueblo de Israel, el Señor le ha dado muchas cosas que a la iglesia no le ha dado. Pero sin embargo, Dios ha demandado al pueblo de Israel muchas más cosas que a nosotros. Y por ello que ha tenido que padecer mucho a lo largo de la historia. Adelante, hermano Bryson. Deuteronomio capítulo 28, 64 al 67 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que tuviera tarde? Y a la tarde dirás:
¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Hermanos, lejos de su pueblo, lejos de Israel, Dios dice que la gente estará viviendo de esta manera. Y eso fue, hermanos, lo que pasó el pueblo de Israel cuando se alejó de su pueblo. Israel, hermanos, lejos de su pueblo ha padecido muchas desgracias. Ha padecido, hermano, muchas cosas. Adelántalo, hermano Bryson. Las desgracias del pueblo de Israel, hermanos, no son algo actuales o algo tan solamente históricos. Las desgracias del pueblo de Israel, hermano, siempre ha estado en la mente del diablo. Así como el diablo siempre ha querido destruir la Biblia, el diablo quiso destruir o quiso parar el nacimiento del Mesías. El diablo, hermano, siempre ha tratado de destruir al pueblo de Israel. Amén. Ese es el objetivo del diablo, hermano, que siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Y la historia, hermano, nos habla acerca de ello. Primero nosotros vemos que cuando Israel estuvo en Egipto, ¿qué sucede? Que el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque quiso, primero, porque el diablo sabía que Dios había prometido en Génesis 3:15 que iba a levantar un Mesías, un libertador, que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Y el diablo primero pensó que ese Mesías era Moisés. Primero, que él se equivocó, y segundo, que Dios preservó la vida de Moisés. Pero ¿cuáles son los objetivos del diablo? Que él siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Porque uno de sus consejeros, del rey, del faraón, le dijeron que la nación de Israel crecía muy rápida y que lo que tenía que hacer era comenzar a matar a la descendencia para que ya no se reproduzcan más. Entonces, hermanos, vemos que más adelante en el libro de Esther nos habla acerca de una historia, la historia de Naamán, un hombre que se ensañó tanto, pero tanto, hermano, con el pueblo de Israel, que hizo firmar al rey un edicto para que pueda destruir al pueblo de Israel. ¿Pero lo consiguió? No. Esther mandó al pueblo a ayunar con ella durante 3 días, y el rey abolió el edicto, y sobre todo, hermanos, al diablo le salió el tiro por la culata. ¿Cuántos han visto, hermanos, la historia del coyote y el correcaminos? Amén. El coyote siempre pone trampas al correcaminos, pero el coyote siempre cae en sus trampas. Algo similar es el diablo. Cuando el diablo quiere hacer algo en contra de la voluntad de Dios, siempre el diablo termina cayendo en sus trampas. ¿Qué pasó con este hombre, Naamán? Él mismo quedó colgado en la horca que él preparó para Mardoqueo. Más adelante nuevamente vemos, hermanos, a lo largo de la historia, que el diablo siempre ha querido atentar en contra de la nación de Israel. Pero Dios en todo tiempo ha preservado la vida, o ha preservado al pueblo de Israel. Las historias o los eventos más actuales, o de lo que la gente tiene más conocimiento acerca de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, son estos eventos. Tenemos primero de la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, porque verdaderamente esto era una máquina de tortura. Lo que hacían los inquisidores, hermanos, era torturar, masacrar a la gente que no creía igual que ellos, o que no pensaba igual que ellos, o que no quería aceptar lo que ellos querían que la gente acepte. Fíjense, hermanos, tan solamente es uno de los castigos que se presentaban en la Santa Inquisición. ¿Y por qué, hermanos, el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel, hermanos, padeció en la Santa Inquisición? Porque la Iglesia Católica
ellos decían que el pueblo de Israel, hermanos, tenía la culpa de que el Mesías haya muerto. Echaban la culpa al pueblo de Israel por haber matado al Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacían, hermano, ellos? Agarraban a los judíos y los decían: tú te vuelves cristiano o te vas a la muerte. Porque toda sentencia, hermano, que daban los inquisidores conllevaba la muerte. Toda sentencia llevaba a la muerte. Entonces, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, entre comillas. Muchos judíos, hermanos, que no renunciaron a su fe, murieron de esa manera y de otras maneras atroces. También Israel ha tenido que pasar por el odio de Hitler. Unos aproximadamente 10 años antes o menos de que el pueblo de Israel fuera reconocida como nación, hermanos, estaba un hombre llamado Hitler, que se ensañó, hermanos, de una manera muy... que uno se pone a pensar qué pasaba en la mente de Hitler. Pero este hombre se ensañó de una manera desconocida con el pueblo de Israel. Pero esto ya estaba profetizado. Dios ya lo había anunciado hace miles de años. Dios ya había dicho que ellos iban a morir de la manera en cómo Hitler los azotaba. Adelante, hermano Bryson. Vemos Deuteronomio capítulo 32, verso 23 al 25. Dice: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardienta y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolarán espada y por dentro de las cámaras del espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Esta profecía, hermanos, se cumple tal como está escrito, tal y cual lo escribió Moisés, hermanos, hace miles de años antes que se cumpla esta profecía. Dice que consumidos serán de hambre. ¿Saben, hermanos, qué pasaba en el tiempo de Hitler? A los judíos, hermanos, los metían en unos lugares en los cuales los hacían trabajar 20 horas diarias y les daban de comer a veces cada semana. La gente, hermanos, los niños, los ancianos, todos morían de hambre porque los hacían trabajar en exceso y los daban de comer poco. Y dice de peste amarga y de fiebre ardiente. Hermanos, las enfermedades, la fiebre y todas las cosas eran algo muy normal que padecían los judíos en medio de los campos de concentraciones que tenían los nazis. Dice: dientes de fieras enviaré también sobre ellos. Y una de las cosas, hermanos, que los nazis hacían para poder castigar a los judíos, soltaban, hermanos, perros y hacían morder a la gente que estaba dentro de los campos de concentración. Y uno de los castigos más, pero más, hermanos, trágicos que pasaban ahí, era, hermanos, las cámaras de gas que habían ahí. Metían, hermanos, a los judíos en grupo a esas cámaras de gas y los quemaban vivos. ¿Y qué decía Moisés? Por fuera desolará la espada y por dentro las cámaras del espanto. Por fuera estaba prendiéndose la guerra y por dentro los judíos estaban siendo, hermanos, llevados a estas cámaras de gas a ser quemados vivos. Y no había respeto si eran ancianos, si eran niños, si eran jóvenes. Absolutamente todos, hermanos, pasaban por ello. Deuteronomio capítulo 28, verso 62, dice lo siguiente: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud,
por cuanto no obedeciste a la voz del Señor, tu Dios. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero ¿qué dice el Señor? Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de tu Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El salir, hermanos, de su pueblo no lo trajo beneficio, los trajo destrucción. El no obedecer a Dios, hermanos, trae siempre como consecuencia destrucción. Y el pueblo de Israel nos da un mensaje espiritual a nosotros, que si no obedecemos a Dios, ¿qué es lo que viene en nuestra vida? Destrucción. Hermanos, este pueblo era un pueblo que debería haber crecido grandemente, pero la desobediencia hizo, ¿qué dice? Que quedaran pocos en número. Tenemos también, hermanos, que Israel tiene que luchar con el odio de sus vecinos. Israel está, hermano, en medio de los países, de sus países hermanos, de los árabes. Israel, hermanos, ocupa más o menos aproximadamente unos 20.000 kilómetros cuadrados de territorio. De 20.000 a 30.000 kilómetros cuadrados de territorio. Y los árabes ocupan, hermanos, 11 millones cuadrados de territorio. Fíjense la diferencia del tamaño de Israel frente a sus vecinos. Y Israel siempre ha tenido que luchar, hermanos, contra el odio de sus hermanos. Ha tenido que luchar con el odio de los países vecinos. Las tres principales, hermanos, guerras desde su establecimiento como nación independiente que Israel ha tenido que pasar, la primera es la primera guerra árabe-israelí que se dio en 1948 al 1949. Cuando Israel es reconocida como nación independiente, ¿qué sucede? Que se une Egipto con Irak, con el Líbano, Siria y Transjordania, hermanos, para atacar a Israel, porque estaba siendo reconocida como nación independiente. ¿Y qué pasó? Se levantaron en contra de Israel y lo atacaron. Pero de esta guerra ganó Israel. Y no tan solamente ganó Israel, sino que amplió un poco más sus tierras. La segunda guerra es la guerra de los 6 días, en 1967. Estoy que hablo de las principales guerras en las cuales ha estado involucrado Israel, tan solamente considerado 3. Esta guerra de los 6 días, hermanos, en 1967, se une Egipto, Siria y Jordania y pelean en contra de Israel. ¿Y quién ganó? Israel nuevamente. Y después la guerra que tenemos, la guerra del Yom Kippur, en 1973, donde se une Egipto y Siria para atacar a Israel. Pero tiene apoyo, hermano, de Irak, de Jordania y de la antigua Unión Soviética. ¿Y quién gana esta guerra? Israel. Hermanos, en todas las guerras que Israel ha enfrentado, no a un país, sino a la unión de varios países, siempre Dios ha dado la victoria al pueblo de Israel. Y yo quiero que nosotros veamos, hermanos, este esquema. Fíjense, hermanos, Israel antes del 1946. ¿Ven ustedes la parte de verde? Esa parte de verde es Palestina. En 1946, hermanos, fíjense que Israel ocupaba tan solamente una partecita, una pequeña parte de lo que es Palestina. Los judíos que no habían ido a otros lugares habían comenzado a habitar en pequeños lugares de Palestina. En 1947, ya para 1948, la ONU le da tierra a Israel. Y la parte que está de naranja
es la parte que ocupa Israel, que comenzó a ocupar a Israel en el año que se estableció como nación independiente. Y la parte de verde era Palestina. Amén. Luego de las guerras, hermanos, que hubieron tanto en 1948 al 49, 1967 y 1973, fíjense que Israel comenzó a ganar territorio. Israel, hermanos, comenzó a ganar más territorio de lo que fue Palestina. Es decir, que los países vecinos venían a atacar a Israel, pero Israel siempre quedaba ganando, porque no tan solamente ganaba la guerra, sino que iba ganando territorio. Miren, hermanos, en el 2010 tenemos ahí un mapa de lo que queda tan solamente de Palestina. Vemos una pequeña porción. Vemos tan solamente una pequeña parte de la tierra que pertenece a Palestina. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, aún en Jerusalén hay tierra palestina. Y se tiene que cumplir las profecías. Del 2010 hacia adelante, Israel también ha seguido ganando tierras, hermanos, en Jerusalén. ¿Y por qué esto es importante? Porque se están cumpliendo las profecías que más adelante lo vamos a ver. Hay un tiempo de restauración. Adelante, el hermano Bryson. Un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Luego que Israel, hermanos, estuvo en la diáspora, en la dispersión por todos los lugares del mundo, Israel habiendo padecido por tantas desgracias, hay un tiempo de restauración para Israel que nos habla la palabra de Dios. Y el primer punto es el surgimiento como una nación independiente. Adelante, el hermano Bryson. La primera profecía cumplida es el surgimiento como una nación independiente. El surgimiento como una nación independiente. Como lo decía, hermanos, cuando Israel es reconocida como nación independiente, automáticamente a Israel pasan a habitar 700,000 judíos. Yo quiero que nosotros sepamos esto, hermanos. Israel estuvo por casi 1900 años lejos de su tierra. En 1900 años, hermanos, Israel estuvo no habitando en el territorio que hoy ocupa. Estuvo en diferentes países viviendo. En 1948, cuando surge o nace como una nación independiente, en ese año, hermanos, 700,000 judíos vuelven a su tierra. Actualmente en Israel hay aproximadamente 8 millones de judíos. 8 millones de judíos. Desde el año 1948 vemos que han ido aumentando el número de judíos, porque muchos judíos a lo largo del tiempo han vuelto nuevamente a su nación. Adelante, el hermano Bryson, y vamos a ver algunas profecías. El texto que leímos en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Y cómo es que se cumple esta profecía? Hermanos, de un día para otro la ONU reconoce a Israel como una nación independiente y le da territorio en lo que se llamaba como Palestina. Y se sigue llamando como Palestina. Lo reconoce y de un día para otro, un 14 de mayo de 1948, Israel surge y nace como una nación independiente. Otra profecía cumplida, hermanos, es el regreso de Israel a su tierra. Hermano Bryson, el regreso de Israel a su tierra. Vemos Ezequiel capítulo 37, versos 21 y 22. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor,
he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. No tan solamente, hermanos, Dios promete reunir a Israel otra vez, sino promete que ya no serán dos reinos. ¿Se ha cumplido esa profecía? Se ha cumplido. Porque en el tiempo de Jeroboam, ¿qué pasó? Que el reino de Israel se dividió en el norte y en el reino del sur. Pero hoy, hermanos, la tierra o el pueblo de Israel está unido. La tierra de Israel es uno y se cumple esta profecía. En la siguiente profecía cumplida es la reimplantación del hebreo, hermano Bryson. Jeremías capítulo 31, verso 23. Dice, adelante hermano Bryson. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh monte santo. ¿Cómo es que se cumple esta profecía, hermanos? Nuevamente se vuelve a reimplantar el hebreo como idioma oficial del pueblo de Israel. Israel, hermanos, tiene dos idiomas oficiales. Uno es el hebreo y el otro es el árabe. Pero, ¿qué pasaba con el hebreo? Que como los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo, ellos habían adoptado el idioma del país en el cual ellos se encontraban. ¿Y cómo, hermanos, se ha vuelto nuevamente a hablar el hebreo en Israel? Que el Estado, hermanos, contrató profesores, traductores, ¿para qué? Para que ellos puedan aprender el hebreo. Actualmente, ¿cuál es la lengua oficial de Israel? El hebreo. Por eso que la profecía dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Aún se hablará, dice esa palabra. ¿Y qué palabra, qué idioma se hablaba en esos tiempos de Jeremías? El hebreo. ¿Y se cumple la profecía? Claro que se cumple al 100%. La otra profecía, hermanos, es la tierra que fluye leche y miel. Isaías capítulo 35, verso 1 y 2. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hermanos, Israel, hermanos, actualmente es líder en agricultura. Pero si nosotros vemos, hermanos, Israel era desierto. Israel, hermanos, las tierras eran áridas, no habían agua. Hoy Israel, hermanos, es líder en tecnología, en agricultura. Cuando, hermanos, se quiere actualmente alguien especializar en algo que tenga que ver con la agricultura, tienen que ir a Israel para que puedan aprender más. Porque Israel, hermanos, actualmente en agricultura es el número 1. Israel, para que riegue, hermanos, sus cultivos, procesa el agua del mar. Y con el agua del mar riega todo ese desierto. Estaba viendo una noticia que Israel ha llevado, hermano, agua a África para que pueda abastecer a cerca de 1 millón de personas.
¿Y qué agua usan? Agua del mar. Procesan el agua del mar. Israel, hermanos, ha sembrado en todo ese desierto, entre árboles frutales y árboles, ha sembrado 200 millones de árboles en todo ese desierto. Y es uno de los países, hermanos, que ha avanzado mucho en cuanto a la tecnología agrícola. Y hoy se cumple esa palabra, que Israel verdaderamente de esas tierras fluye leche y miel. Pero es algo curioso, hermanos, que cuando otros pueblos han conquistado Israel, han estado en ese lugar, han querido sembrar esas tierras no han dado fruto. Esas tierras no han rendido como hoy rinden. ¿Y por qué, hermanos? Porque la promesa fue dada a un pueblo específico. Fue dado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene el beneficio de Dios que otro pueblo no tiene. Entonces, otra profecía, hermanos, es la reconquista de Jerusalén. Adelante, hermano Braiso. Lucas capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vimos nosotros el mapa, hermanos. Vimos nosotros el mapa de hace un momento. Adelante, hermano Bryson. Fíjense, en el mapa, hermanos, año 2010, ¿cómo está? La parte que aún falta recuperar a Israel de lo que es Jerusalén. Pero, hermanos, Israel dice que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Fíjense, desde el año que fue nación, reconocida como nación, hasta el año 2010 que tenemos en el esquema, ¿cuánto Israel ha avanzado en la toma de Jerusalén? La profecía dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Con el acontecimiento llamado el arrebatamiento de la iglesia. 2700 años que aún está vigente el tiempo de los gentiles. ¿Por qué se llama el tiempo de los gentiles? Porque Israel ya no toma un papel protagónico dentro de las profecías bíblicas, sino que Israel comienza a ser sometida por los pueblos gentiles. ¿Y cuándo se termina eso? Cuando Israel conquista todo Jerusalén y la iglesia es llevada al cielo. Cuando nosotros vamos y tenemos ese encuentro precioso con nuestro Señor. En ese momento se cumple el tiempo de los gentiles.